Muy buenas tardes, bienvenidos a este quinto programa, a este quinto episodio de Punto Crítico a través de Radio Fénix, acá a la 13:30 del dial AM, la emisora popular, con un nuevo programa de Punto Crítico. Bienvenidos a ustedes y bienvenidos a George. Buenas tardes para todos y todas, ¿cómo estás, Lucas? Tenemos novedades de lo que pasó el domingo pasado. La primera novedad es que no voy a toser más, Bueno. supone que me recuperé, así que voy en búsqueda de una nueva enfermedad por ahí. Mientras no sea veneria, estamos a las órdenes. Buenas tardes a Javier también, nuestro operador estrella, y tenemos un montón de novedades. Es el primer programa posterior a las elecciones internas que fueron este mismo domingo, que trajeron novedades en las urnas y muchas novedades afuera de ellas. Así que tenemos muchísimo contenido, muchísimas preguntas que seguramente nos vayan a llegar de ustedes. Preguntas, dudas, opiniones, mientras sea con respeto está todo perfecto, que pueden llegarnos al 099-482-376, que es nuestro WhatsApp. También a @punto_crítico, nuestro Twitter. También estamos en YouTube, donde subimos los programas, somos Punto Crítico Uy, nos pueden comentar los videos, hacer sus preguntas y compartir, obviamente, además de activar la campanita para enterarse de cada video que subimos. Y si no, escucharnos también a través de Radio Fénix, como en este momento en radiofénix.com.uy y a través del Play Store Radio Fénix 1330 AM. Hay un montón de maneras de escuchar Punto Crítico, ya sea en vivo o on demand, como en YouTube y en Spotify, donde también estamos. Hay un montón de novedades adentro de las urnas, afuera de las urnas, en los partidos políticos, que ahora son un montón más. Sí, tenemos habilitados 14 partidos políticos para esta elección. Solamente 4 de los 18 que se presentaron no llegaron a los 500 votos mínimos necesarios. Ya que hablamos de estos 500 votos mínimos necesarios, los invitamos a escuchar el primer programa de Punto Crítico, que justamente hablábamos de esto, de cuáles son los requisitos para que un partido efectivamente pueda competir en las elecciones de octubre. Tenemos bastante novedades, partidos que votaron más de lo que esperaban, partidos que votaron mucho menos de lo que esperaban y partidos nuevos que se reincorporan a la escena política, algunos con novedades en lo que son las candidaturas y algunos nuevos como surgen en cada una de las elecciones. Vamos a empezar por los que quedaron afuera, algunos por bastante y algunos por muy poquitito. Recuerden que el tope, el mínimo necesario es los 500 votos, así que los que quedaron afuera son Partido de Evolución, que la verdad no sé, yo no lo conocía, tampoco lo vamos a conocer porque no clasificó a octubre. Partido de la Armonía también quedó afuera, Partido Patria Alternativa y Partido Libertario. El Partido Libertario que estamos todos como analizando porque son como el intento de Milei en Uruguay. Hicieron bastante marketing y están arañando la clasificación, perdonen los términos futboleros, pero estamos en plena Copa América y Eurocopa, porque necesitan 500 votos y al día de hoy, a esta hora, a las 6:35 de la tarde de este martes, le faltan 14 votos para llegar, pero todo indica que no lo van a hacer. Sí, según la página web de la Corte Electoral ya están contabilizados el 100% de los votos, así que el Partido Libertario se puede decir que murió en la orilla, faltándole 14 votitos para clasificar a octubre. Después tenemos algunas novedades y acá ya empezamos un poco con el análisis global de los partidos porque algunos sorprenden. Siempre pasa que algún que otro partido pasa sin pena ni gloria, clasifica, después tiene la misma cantidad de votos en las nacionales y queda como un simple anecdotario. Pero vamos a ser claros, ¿cómo se conforma la coalición de gobierno actual? Y tenemos por un lado el Partido Nacional, que es la fuerza política del presidente Lacalle Pou. Después tenemos, por orden, el Partido Colorado, Cabildo Abierto. Tenemos al Partido Independiente y no sabemos si considerarlo o no coalición, pero podría estar el PERI y lo que sería, que hoy no se ve realmente en qué está oficialmente, lo que es el Partido de la Gente. Bueno, el Partido de la Gente desapareció, pero sí podemos considerar al PERI como parte, un PERI que pasó los 500 votos, tuvo 867, tampoco es una gran votación, ha de decirse que está bastante complicada la votación del PERI, pero hay un problema muy grande político para la coalición, porque recordemos que esta coalición ganó el balotaje por unos 30.000 votos
y todos los votos fueron determinantes para que el gobierno actual fuera este. Esos 30.000 votos de diferencia en un balotaje significan 15.000, porque si no eran para vos, eran para el otro. Así que la diferencia fue muy mínima. Y uno de los que se consideraron fundamentales o discursivamente se erigieron como fundamentales para el gobierno actual fue el Partido Independiente. Un partido independiente que hoy en día tuvo una elección desastrosa, hay que decirlo, porque solo tuvo 2.802 votos. Déjame agregarte, para hacer la comparativa con la elección interna del 2019, votó un poco mejor, porque la vez pasada había votado 2.015 votos. Tuvo. Sí, pero ahora forma parte del gobierno, es la cara visible de la política de trabajo, tiene un ministro, tiene varios directores, tiene al director de los medios públicos, tiene al director de la Junta Nacional de Drogas, tiene al ministro de Trabajo, tiene una estructura institucional atrás que lo sostiene, tiene minutos de televisión, tiene una agencia profesional atrás y la votación es desastrosa, pero desastrosa en el sentido de la comparación. Tal vez, como lo decís vos, votó mejor que 2019. Entonces Mieres podría hacer una conferencia de prensa diciendo de acá para arriba, como decía su eslogan. El tema es que Salle lo destrozó. Salle se convirtió en la quinta fuerza más votada de nuestro país en estas elecciones internas. Sí, también hay que dejar bastante en claro de que Salle, con su nuevo partido Identidad Soberana, prácticamente está ingresando hoy por hoy para competir en octubre, pero también dejar en claro que para la elección del 2019 también Salle estuvo a nada prácticamente de ingresar al Parlamento, es más, estuvieron contando votos hasta lo último, finalmente queda fuera, pero con el Partido Verde Animalista, que fue con el que estuvo compitiendo en aquel momento. Hoy por hoy cuenta con su propio partido político que lo lleva también como referente político. Exactamente. Hay un dato que yo quiero que se analice, que es, a mí me parece muy importante recordar que en esta elección se ponían dos papeletas. Una para el órgano deliberativo nacional y otra para el órgano deliberativo departamental. ¿Esto qué implica? Estos órganos se crean a efectos de la ley electoral para que sean los que ratifiquen, propongan y voten las candidaturas. ¿Tá? ¿Cuál es el indicativo que yo estoy buscando y que me parece muy interesante que se analice a nivel de los medios? Porque hasta ahora no he escuchado un solo análisis al respecto. Es que cuando uno da las listas en la calle, en sobradas, vienen las dos. O sea, la persona que lleva su lista normalmente vota las dos. Uh-huh. La persona que se enfrenta a las listas en el cuarto secreto, es decir, la no politizada, la que no consiguió sus listas previamente, no lleva ambas. Entonces tiende a votar una sola. Esa votación de una sola es determinante porque te marca de alguna forma, más fehaciente o menos fehaciente, a cuánta gente que no pertenece a tu círculo le llegaste como propuesta electoral. Para poner un ejemplo, y estoy hablando solamente en Montevideo, ¿no? El Frente Amplio en Montevideo tuvo 205.000 votos. 205.333 para ser más exactos. Pero al órgano deliberativo departamental, es decir, a la lista chica, tuvo 154.000. ¿A qué me refiero con esto? Hay 50.000 personas que decidieron votar el Frente en el cuarto secreto, que no llegaron de antes, o sea, no son estructura militante, son votantes netos. Acá viene una imagen del Partido Nacional. El Partido Nacional votó 67.896, estoy dando datos de Montevideo. Y a nivel de la lista chica, votó 61.000. Eso quiere decir que solamente 6.000 personas que entraron al cuarto secreto se enfrentaron y tomaron una decisión neta en el momento de votar al Partido Nacional y votaron solo la lista grande. En el Partido Colorado hay un indicativo muy grande, no sé si se dieron cuenta, 25% de Montevideo Frente Amplio no votó la lista chica, solamente menos, o sea, raspando el 10% del Partido Nacional no votó la lista chica, y lo que voy a decir ahora es impactante, porque el Partido Colorado votó 34.781 votos en Montevideo, pero la lista chica votó 20.475. Esto implica que más del 40% de los votantes del Partido Colorado decidieron votar el Partido Colorado en el cuarto. Son no politizados, son gente que no está arrastrada por una maquinaria política. Esto es muy,
muy interesante y va a dar una materia de análisis muy grande de acá hacia adelante, porque está el discurso de que las internas solamente mueven aparatos. Entonces, esta cifra a mí me parece que vale oro, la Sí, verdad. esto último que decías vos, por ejemplo, de votar la lista grande y la lista chica, me hizo acordar cuando te escuchaba, por ejemplo, lo que pasa también a la hora de las elecciones de los municipios. ¿Cuántos van a votar, por ejemplo, al intendente y se olvidan de votar al municipio? Exacto, entonces cuando uno va, ahí va, un análisis que se hace siempre en las elecciones municipales es, bueno, ¿cuántos votos vinieron con las dos? Entonces vos sabés que a esos votos vos los movilizaste, son conscientes o participaron o visibilizaron tu campaña o te quieren votar a vos específicamente, entonces van con el voto completo. Cuando vos ves votos incompletos, normalmente son votos que vos arrancás de la opinión pública, que lográs con tu campaña convencer, pero que no están informados lo suficiente como para hacer el voto 100%. ¿Por qué quiero marcar esto? Primero, para que se entienda que el Partido Nacional movilizó militancia, muchísima militancia, y no logró trascender su militancia. El Partido Colorado logró trascender su militancia de una forma sublime, porque 20.000 votos, 475 de ambas listas y 34.700 de solo la grande es un montón. Y el Frente Amplio de 154.000 a 205.000, hay 50.000 personas que votaron de esta manera. Todo esto es para decir lo que voy a decir ahora. El partido Identidad Soberana en Montevideo votó 2053 en la lista grande, estamos hablando de Salle ahora, y las dos listas solo 699. Esto quiere decir que Salle no tiene una estructura militante de 4.800 personas. Ya empezó a convencer gente fuera de su estructura. Y eso es una gran señal para él, para quienes se ocupen de su comunicación de acá a octubre. Su techo está más alto de lo que parece. Esto no es mera militancia. Sí, Así esto como que decís digo, vos, ¿no? cierro una, Sí. una cosita. Así como digo que Salle tiene una información muy relevante a su favor, Cabildo Abierto tiene una información muy relevante en su contra. De los 5.548 votos que tuvo en Montevideo, 5.523 tuvieron las dos listas. Eso lo que indica es que Cabildo Abierto no logró movilizar a nadie que no fuera un mero militante de su estructura. No trascendió su propia interna y no logró convencer a nadie por fuera. Son datos que no son absolutos, son una interpretación que puede ser discutida, pero que a mí me parece muy válida y que son datos realmente muy valiosos de acá para adelante. Sí, pensando esto que decías vos, ¿no? Por ejemplo, que en base a la cantidad de población que fue a votar y la cantidad de habilitados, más o menos el cálculo que se da es que cada voto que se logró recolectar ahora en la interna se va a multiplicar por 3 para la próxima elección de octubre. Es decir, Salle prácticamente va a tener 15.000 votos asegurados. Sumándole a lo que decías vos, por ejemplo, de que él está arrastrando votos solamente con su cara y no por estructura, también podemos decir, ya vaticinándolo, que va a estar de vuelta a las puertas de poder ingresar a la Cámara de Diputados. Ojo, esto mismo, en base a lo que vos decías, por ejemplo, lo pongo y lo hago al revés. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Peri? Que en caso de querer disputar la reelección para el Parlamento, prácticamente con los votos que tiene, no estaría ingresando, ¿no? Es que a lo que estoy tratando de decir es que no solamente el preocupado tiene que ser el Peri, porque el Peri fue destrozado por Salle, que Salle sacó 5 veces los votos del Peri en las internas. El otro preocupado tiene que ser Pablo Mieres. Pablo Mieres tiene un ministerio atrás, tiene estructura institucional, forma parte del gobierno, es la cara visible de muchas de las políticas públicas y no logró empatarle a un señor que se puso con un altavoz, un ataúd y un enano en la Plaza Independencia a hacer protestas. Yo quiero que se visualice cómo la campaña de Salle está siendo significativa. La podrán considerar hasta peligrosa, pero que está siendo significativa, lo está haciendo. Una persona que ya quedó al borde de la diputación, que la perdió con el Peri por pocos votos, hoy en día no solo preocupa al Peri, creo que casi que condena al Peri a irse de la Cámara, que tampoco era la filosofía en persona, ¿no? Recuerden la conferencia de prensa para decir que las cucharas se le pegaban a los vacunados. Preocupa al cuarto partido. Hoy es el quinto partido más votado de este país y hay que tenerlo en cuenta y hay que ponerle atención. Me parece que es el dato más importante de estas internas. Yo lo que veo también en base a esta nueva redistribución de votos
en la pasada elección interna, es que, por ejemplo, otro de los partidos que también ha tenido ingresos, ha salido, ha ingresado y hoy prácticamente, la vez pasada estuvo a las puertas de ingresar y hoy con los votos que tienen en base a esto que veníamos hablando, por ejemplo, y que también ha votado mejor que, por ejemplo, que el PERI o casi en números con el Partido Independiente, es la Asamblea Popular. Asamblea Popular que, por ejemplo, para esta elección interna cosechó 2.174 votos, pero hay que dejar en claro que es una alianza entre lo que es la Unidad Popular, es decir, la Asamblea Popular, con el Partido de los Trabajadores. Pero para la elección de 2019, que es con la que venimos haciendo esta comparación, compitieron separados. Compitieron separados y, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores solamente había conseguido 549 votos. Había pasado por muy poquito el margen mínimo. Pero la Asamblea Popular había tenido 4.079, es decir, haciendo el mismo razonamiento que veníamos haciendo con los cálculos que hacíamos para el partido de Gustavo Salle, estuvo prácticamente a las puertas del Parlamento, pero hoy por hoy unidos votaron muchísimo menos. ¿A qué responderá esto? No sabemos. Pero ¿sabes? Voy a hacer una analogía totalmente a la fuerza. Para mí tiene mucho que ver con Unidos Podemos, con cómo perdió Izquierda Unida en España al aliarse con Podemos como partido, que juntos votaban un determinado porcentaje y al juntarse decepcionan a sus núcleos duros militantes que entienden las diferencias y pierden militancia. Yo creo que tal vez a nosotros o a los escuchas en general le puede ser muy lejano, pero para un militante de un partido tan chico, con tal nivel de compromiso y con tal nivel de incidencia en las posiciones de su partido, una alianza con otro partido distinto y una competencia interna puede generar resquemores. Y en un partido donde tenés 40 militantes con suerte, que haya 10 enojados puede ser fatal. Y yo creo que ese tipo de datos es una señal de alerta tanto para Asamblea Popular como para el Partido de los Trabajadores de que realmente no pueden considerar exitoso este movimiento de competir juntos. El Partido de los Trabajadores está tranquilo porque garantizó poder competir en octubre, pero quedó atado a una alianza que no necesariamente le está generando buenos resultados. Sí, también para hacer esta comparativa y cómo, por ejemplo, la cara del propio candidato, ¿no? Se presta para poder ya arrastrar votos de por sí, por ejemplo, para hacer esta comparativa, por ejemplo, lo que hablábamos de Salle, ¿no? Él en la anterior fue candidato por el Partido Verde Animalista, ¿no? Que en esta elección solamente cosechó 1.377 votos, pero en la anterior había tenido 3.029, es decir, prácticamente el doble de la cantidad de votos. Entonces esto también hay que tomarlo en cuenta. Después lo que tenemos para hacer como comparativa es, por ejemplo, los nuevos partidos, como los veníamos nombrando. Por ejemplo, Identidad Soberana, ya que veníamos hablando de Gustavo Salle, 4.658 votos para hacer su primera elección donde compite como un nuevo partido, ¿no? Luego tenemos, como veníamos diciendo, el Partido Verde Animalista, 1.377. ¿tá? Luego tenemos el partido Basta Ya, de Jorge Bonica, el periodista, con 1.035 votos. También es un partido que se presenta por primera vez para estas elecciones internas, y el Partido Constitucional Ambientalista, que es el partido que nombrábamos anteriormente, que era el nuevo partido fundado o creado por Eduardo Lust, quien había sido es diputado electo por Cabildo Abierto, 1.176 votos. ¿Esto qué responde? De que, por ejemplo, para tomarlo así a grosso modo, el tema medioambiental, que era una de las cosas que nombrábamos anteriormente, está teniendo partidos propios que están llevando este tipo de políticas y que en otros partidos o en otros países, mejor dicho, por ejemplo, como puede ser Alemania o Europa en general, en todos los países están los llamados verdes, por ejemplo, que son los que llevan este tipo de políticas medioambientales a fondo. ¿Podremos ver algún tipo de postura ya de antemano de cara a octubre, alguna propuesta por parte de estos partidos en este tema? Yo lo que creo es que están sufriendo un problema clásico de la política, que es cuando vos te embanderás y te roban la bandera. Los partidos que se identificaban solamente por sus propuestas medioambientales sufren cuando los grandes partidos empiezan a ocuparse en la materia y a incluir propuestas dentro de sus grandes programas. ¿Por qué? Porque eliminan el diferencial. ¿De qué me sirve ser de un partido medioambientalista cuando el medio ambiente empieza a tener grandes propuestas en los programas de los grandes partidos? Mi voto útil, la conciencia de mi voto empieza a moverse hacia el lugar donde están las propuestas que me gustan como estaban antes solo en el micropartido, pero ahora además mi voto es útil. Es un golpe durísimo y es
Es una medida que tienen que tener en cuenta a la hora de existir sobre una temática, porque al apropiarse la opinión pública de esa temática y obligar a los demás partidos a hablar de ella, pierden totalmente su diferencial. Hace 10 años quien quería votar al ecologismo sabía que tenía que votar a un partido ecologista. Hoy en día un ecologista sabe que hay propuestas sobre esto en los programas de los grandes partidos. Entonces empieza a razonar en un formato propuestas y voto útil que antes no lo hacía. Creo que el verde animalista, que la caída del PERI y que la caída de otros micropartidos se explica por ese tipo de sucesos. Sí, esto la otra vez cuando a la hora de ir a votar, justo me acordaba de que, por ejemplo, apoyando la precandidatura de Gurméndez, había una lista que donde confluían dos cosas. Era principalmente de jóvenes y que a su vez, leyendo después las propuestas que hacía esta lista, eran medidas que tenían que ver a cuestiones medioambientales, es decir, jóvenes y medio ambiente van de la mano, entonces es una cuestión que ya están incorporando, como decías vos, en los propios programas de gobierno y que van a dinamitar a todos los pequeños partidos que no logren canalizar o encontrar un punto objetivo real y que sea perdurable en el tiempo. Sí, pero bueno, ya hablamos casi media hora de los chicos, porque todos merecen la misma atención. Es momento de hablar de los grandes partidos, de los que acumularon decenas de miles de pasiones. Igualmente, antes de pasar a los grandes, déjame comentarte que, por ejemplo, tenemos el partido Coalición Republicana. ¿Por qué lo nombro a este partido que tuvo 1041 votos? Porque Coalición Republicana es el partido que se creó para poder competir luego de cara a las departamentales en lo que sería la coalición departamental. Es decir, este partido, Coalición Republicana, fue creado específicamente para competir en Montevideo, en Canelones y en Salto. ¿Por qué en estas en estos tres departamentos? Porque son los tres departamentos que hoy por hoy tiene al Frente Amplio como primera fuerza política y encarando las intendencias en este aspecto. Entonces, para hacer la comparativa con lo que fue la elección anterior interna, no nos olvidemos del Partido de la Concertación, que estuvo a 20 votos de ser habilitado, murió en la orilla nuevamente. Digamos que el gobierno no cometió el mismo error de olvidarse de garantizar los 500 votos y esta vez garantizó 1000 votos para tener un lema en conjunto para competir con el Frente Amplio, que es lo que los une, en definitiva. Sí, exactamente. Es más, esto mismo que vos decías, en base a no cometer errores, es lo que podemos ver, por ejemplo, que hizo el Frente Amplio. En varios temas, la verdad, sin duda. Así que en este momento lo que vamos a hacer es irnos a una pequeña pausa y luego continuamos con Punto Crítico y le hincamos el diente a las grandes noticias y a los grandes temas que dejó este domingo. Y empezamos por los 4 partidos más votados, pero vamos de menos a más en este momento porque Cabildo Abierto, a pesar de que no tenía una contienda de precandidatos, tenía un precandidato único, también generó novedades. Sí, para esta pasada elección interna de 2024, como decíamos, solamente cosechó 17.282 votos para lo que fue el orden de la deliberativa nacional, es decir, la lista grande, para llevarlo a un fardo palpable. Y en lo que es la comparativa de lo que pasó en 2019, habían cosechado 46.887 votos, es decir, una caída casi de 30.000 votos, que era lo que decías vos. ¿Cuánto lograron fidelizar de cara a las internas, habiendo sido parte del gobierno? Sin duda. Nosotros, claro, a ver, estos programas se preparan y habíamos hablado con fuentes de Cabildo que no están contentas, de hecho rechazaron dar declaraciones con sus resultados porque si bien no esperaban 30.000 votos como en la anterior, sí esperaban superar el tope de los 20.000. Y para quien esperaba 20.000, tener menos de 18.000 votos es un fracaso, lo tienen claro, saben que es producto de varios sucesos políticos que se han dado en los últimos tiempos y bueno, están haciendo autocrítica y viendo cómo resolverlos de cara a octubre porque
el peso relativo que se tiene dentro de una coalición es muy importante a la hora de decidir determinadas cosas en la derrota y en la victoria también. Así que Cabildo Abierto no tiene buenas noticias de esta elección interna. En lo que respecta al siguiente partido, que también integra el Parlamento, es el Partido Colorado. En esta pasada elección de 2024, ellos cosecharon 101.718 votos, ¿ah? Pero en 2019, a la misma altura electoral, habían cosechado 181.384 votos, es decir, 80.000 votos menos. Igualmente, hagamos una comparativa en la cantidad de habilitados también para que la gente pueda hacerlo, que para esta pasada elección del domingo tuvimos 2.766.342 habilitados, pero en la pasada anterior habíamos tenido un total de 2.600.000, es decir, casi 200.000 votos menos habíamos tenido de los nuevos inscriptos en el padrón electoral. O sea que con más habilitados, Exacto. menos votos. Sí. Eso sí. Es aún más preocupante, porque si es en la misma masa creció, de votantes creció es mala el padrón de habilitados a votar en 200.000 votos aproximadamente. Y además, con el paso del tiempo el crecimiento se da, pero bueno, hay otras variables a analizar. Se estaba hablando de lo disruptiva de la campaña de Andrés Ojeda, que logra juntar 40.179 votos, pero aún así el Partido Colorado pierde 2 Ojedas, digamos, ¿no? Pierde 80.000 votos en general, en internas que eran menos competitivas que ahora. Bueno, no, Talvi Sanguinetti me parece que fue suceso, sí. Fue un poco más, hasta último momento no se sabía, capaz que faltando una semana, 2 semanas, yo creo que en esta elección Ojeda despuntó bastante y logró como irse en punta en lo que es la comparativa con el resto de los precandidatos. Sin duda, pero el Partido Colorado tiene que mirar con mucha preocupación los resultados de esta elección interna. Ya tienen fórmula, hay que decirlo también. Andrés Ojeda, Robert Silva, no hay paridad en el Partido Colorado, así que tenemos ese resultado. Ojeda, Silva, 80.000 votos menos como partido, 40.000 votos para Andrés Ojeda, 22.790 para Silva y un empate prácticamente entre Gur Méndez y Tabaré Viera, que sabemos que es muy fuerte en el interior. Sí, a raíz de esto que vos comentabas, en varios medios de prensa le hicieron la consulta a Andrés Ojeda de qué pensaba de la caída del caudal de votos que había tenido y salió rápidamente, como hábil declarante, a decir de que no es una cuestión que le importa ahora, sino que le importa fortalecerse de cara a octubre y que luego ser nuevamente la llave para que la coalición gane nuevamente el gobierno. Sí, Andrés Ojeda es muy claro, no piensa en formato Partido Colorado, piensa en formato coalición, quiere garantizar el gobierno de Delgado. Su misión es garantizar el gobierno, por lo menos evitar que el Frente Amplio vuelva a tener un gobierno en nuestro país. Hay que ver cómo se manejan las estructuras ahora, qué tanto les gusta militar a los militantes de los otros precandidatos a Ojeda de forma general, pero bueno, eso son cosas que se irán dilucidando más adelante. Sí, luego en el siguiente partido en votación es el Partido Nacional, que es una gran votación, pero para lo que son históricamente las votaciones del Partido Nacional también cayó en este caudal electoral. En esta pasada elección de 2024 cosecharon 324.908 votos, ¿ah? Pero en el 2019 habían cosechado 448.132 votos, es decir, estuvieron unos 120.000 votos por debajo el pasado domingo. También puede ser una respuesta a que una interna en la que Delgado tenía muchísima ventaja, votó casi con el 70 y largos por ciento de votación, entonces eso capaz que hizo que mucha gente se desmotivara y que no fuera directamente a votar en una elección interna que, ya de paso recordamos, no era obligatoria. Sí, lo cierto es que son el partido de gobierno y que tuvieron decenas de miles de voluntades que hace 5 años dijeron quiero ir a votar en una interna y ahora dijeron que no. Así que el Partido Nacional no puede tomar como un éxito estas elecciones internas. No hay forma
de verlo como un éxito. No hay ninguna manera. La única manera discursiva de la que salieron en este momento a hablar en los medios es: la coalición tuvo más votos que el Frente Amplio. Un análisis que no resiste el más mero... Lo soplás y se cae. Un análisis que soplás y se cae. Igualmente, ¿quién fue el primero en salir a dar este tipo de declaraciones? El ideólogo de la coalición de gobierno, el expresidente Julio María Sanguinetti, que hábilmente es el primero en tomar la posta, el primero en dar la primera declaración, como una cuestión también de que como de realinear la tropa y que no decaiga lo que es la militancia en base a octubre, ¿no? Se derrumbó el PERI, se derrumbó el Partido Independiente, se derrumbó, sin lugar a dudas, Cabildo Abierto, se derrumbó el Partido Colorado, teniendo 80.000 votos menos, y se derrumbó el Partido Nacional teniendo ¿cuántos? 324.000 en esta elección y 448, es decir... 116.000 votos menos. Exacto. Es una locura la cantidad de gente que ha perdido la coalición de gobierno por separado de cara a las internas de este año. El resultado es muy notorio. Y acá vamos con una de las claves de lo que fue la elección de este domingo, porque lo que sucedió después en el Partido Nacional es de lo que está hablando todo el mundo. Sí, no solamente eso, que es antes de entrar al tema de las fórmulas. Creo que hábilmente, para ganar tiempo el día mismo de la proyección de votos, incluso antes, ¿no? Donde varios medios de prensa se empezaron a cuestionar, nosotros también lo hicimos en su momento, de si Laura Raffo llegaba a ese 30%, finalmente no llega al 30%, y si iba a ser la persona que iba a estar dentro de la propia fórmula. ¿Por qué decía lo de hábilmente? Porque esperó Álvaro Delgado, esperaron los referentes del Partido Nacional para salir a la prensa, dejaron pasar todo lo que fue los discursos de Ojeda, todos los discursos de Cose y de Orsi, y luego recién cerca de las 12 de la noche, es decir, de la medianoche, estuvieron saliendo a dar públicamente cuál es la fórmula. Sí, yo no creo que eso haya sido habilidad, creo que esos fueron problemas internos. Fue ganar tiempo para poder hacer una propia negociación interna de cara a lo que creo que no fue de cara a ganar tiempo. Siento que no quisieron ganar tiempo, trataron de ser lo más rápido que pudieron, y esto fue lo más rápido que pudieron porque recordemos que a nivel mediático Gandini hizo una embestida brutal en la última semana afirmando de que si no era Raffo tenía que ser él. Y yo creo que le asiste algo de razón. A mí me parece que el error, el día que el Frente Amplio perdió las elecciones de 2019, fue el día que Daniel Martínez decidió que no lo acompañara en la fórmula Carolina Cose. Eso es algo que puede ser correcto o puede ser equivocado, acá no tenemos la verdad absoluta, pero es un análisis compartido por muchos analistas, y creo que si el Partido Nacional o la coalición actual de gobierno no quería empezar a perder las elecciones, su clave era no repetir ese error. Habían puesto un techo, habían puesto un piso para Laura Raffo no había cumplido con ese piso, pero era una compañera mujer y que había juntado un estadio centenario de voluntades que decían que tenía que ser presidenta. Entonces, la lógica era eso. Laura Raffo también, en política sabemos que los apoyos de las listas que te apoyan no son a vos, sino que son apoyos históricos de esas listas que van a votar a quien tengan adelante porque votan a la lista. También es verdad, no podemos negarlo. Sin embargo, todo el capital político que Raffo no logró conseguir, porque no enamoró en la campaña, lo consiguió el domingo de la noche, siendo humillada en televisión. Y no hay nadie que estuviera mirando esa transmisión que no empatice con lo que le hicieron a Laura Raffo, que fue una humillación pública, innecesaria, y que no estuvo bien, y que hizo que la candidata que perdió por mucho haya demostrado muchísima más altura política que el candidato ganador en el mismo estrado. Sí, no solamente eso, sino de que también la cuestión de, a ver, sin ser nacionalista, sin ser del Partido Nacional, el haber expuesto a Laura Raffo como se la expuso, me parece a mí que eso es una cuestión que si el Partido Nacional no lo corrige o no subsana el cómo se comportó para con su segunda precandidata, ¿no? Porque fue por lejos, pero fue la segunda. Para quien hace 2 días decían que podía ser presidenta. Exacto. Que apoyaban como presidenta. Sí.
Entonces, la apoyás como presidenta, no te parece una vicepresidenta decente y propones a Valeria Ripoll, un nombre muy polémico dentro del partido, que no lo vamos a negar, porque algunos hablan, bueno, no hay que entrar en la política chica o en el barro. Nosotros no estamos entrando en la política, nosotros estamos informando. Y es un hecho objetivo que cuando Delgado anunció su fórmula, fue abucheado por parte de quienes estaban ahí. Ese hecho político nosotros no lo podemos omitir, porque si cuando Yamandú Orsi hubiera anunciado que Carolina era su compañera de fórmula, hubiera habido abucheos en la sede del Frente Amplio, sería un hecho político que nadie omitiría. Pero como pasó en el Partido Nacional, te dicen no se puede decir. Claro que se puede decir. A Delgado lo abucheó gran parte de la gente que estaba ahí cuando anunció que su candidata de fórmula era alguien que hace 5 minutos llegó al Partido Nacional, que estuvo en el Partido Comunista afiliada, que se sube al estrado y levanta el puño, ¿tá? Que no se sabe la marcha a tres árboles, como le dijo una de las noteras que estaba ahí, que yo creo que lo dijo desde la indignación. No sé quién es, pero lo dijo desde, o sea, desde Si la no me equivoco, es una incomprensión. periodista de Canal 5. En realidad la conozco en persona, no quiero seguir repitiendo porque me parece que salió, o sea, salió de lo profesional. Pero fue tan sincero que también generó un hecho político. ¿Cómo vas a hacer para enamorar a los blancos si no sabes cantar la marcha de tres árboles? Es una pregunta que está bueno hacer también, porque es lo que se pregunta la gente de a pie. Entonces, todo lo que sucedió fue muy desprolijo. Fue una imitación que quedó aún más burda de la tontería que hizo Daniel Martínez el día que dijo yo no quiero ser presidente. No lo dijo, pero lo dijo con sus acciones, no llevando a la segunda candidata en una fórmula que era muchísimo más fuerte que la que terminó siendo, y creo que Álvaro Delgado repite esta historia no llevando y además humillando a Laura Raffo el domingo a la noche. Entonces creo que el Partido Nacional tiene muchas razones para preocuparse. Hubo grandes errores de manejo de los resultados y creo que provienen del enojo, creo que provienen de la preocupación que le generaron los números, porque como decimos, 116.000 personas menos votaron en sus internas. Sí, antes de pasar a desmenuzar la interna del Frente Amplio, que es el partido que nos falta, hacer dos comentarios. Quien invita a ingresar al Partido Nacional a Valeria Ripoll es la propia Laura Raffo. Y el otro comentario que iba a hacer es que estamos entrando en un modelo que a muchos les gusta copiar y a otros no tanto, que es, por ejemplo, cómo los medios de comunicación empiezan a generar figuras políticas. No nos olvidemos de Laura Raffo ingresando en varios programas de televisión, comentando cuestiones que tenían que ver en la economía o ingresando en diversos programas donde se hacían análisis. Y tenemos a una Valeria Ripoll que estaba haciendo lo mismo prácticamente hasta hace nada de tiempo en el mismo canal de televisión. Ahí se da la cuestión también de cómo se está dando una política mediática, capaz, donde realmente se empiezan a ver cómo los favores, capaz, de los operadores políticos luego tienen bastantes réditos económicos y políticos. Sí, es un suceso natural, tampoco me preocuparía. Es algo, yo lo considero algo clásico, algo normal. Lo que sí no está bueno es crear, inflar y después pinchar de esa manera a los personajes, porque Laura Raffo es un personaje que sale como mediático, que la proponen para la intendencia como coalición, que la hacen presidenta de la departamental del Partido Nacional, que la hacen candidata a la presidencia del Partido Nacional, que junta voluntades a lo largo de todo el país y que luego es humillada y ejecutada públicamente, poniendo a otra persona que a todas luces es menos blanca, que a todas luces está menos capacitada para la política porque no tiene un solo voto. ¿Quién votó a Ripoll? ¿Y para qué? Nadie. Entonces, tomar una decisión así, en el marco de una interna con 116.000 votos menos, en el marco de una interna donde tu oponente vota mejor, y luego de 15 años te logra superar en su interna, en el marco de una fórmula fuertísima que arma tu oponente porque elige al 1 y al 2. No estoy haciendo una valoración objetiva de los candidatos. Pone al 1 y al 2 la decisión más correcta. El Partido Colorado tomó la decisión más correcta también. Puso al 1 y al 2. Sí. Creo que la decisión del Partido Colorado es más inteligente que la del Frente Amplio. Es porque más, dejó amainar un poco las aguas. Dejó amainar las aguas y además respetó al segundo. Porque poner una mujer a la fuerza
en la fórmula del Partido Colorado era irrespetar al segundo, irrespetar al tercero e irrespetar al cuarto. 3 candidatos que juntaron decenas de miles de votos y que se esforzaron y que aportaron a lo que pasó en el Partido Colorado, y forzar una paridad que no tenía sentido, no caía de ningún lado, hubiera sido negativo para el Partido Colorado. Y fueron muy inteligentes en no caer en la trampa y fueron muy inteligentes en dejar amainar. Ahora sí, para entrar en el partido más votado en esta elección interna, que no solía hacerlo, que fue lo que veníamos diciendo, que generalmente la elección interna más reñida y que más voto llevaba, por cuestiones que tienen que ver a su propia distribución interna, ¿no? Es decir, el Partido Nacional ya en la interna empieza a delinear diputaciones, empieza a delinear edilatos y empieza a delinear futuras intendencias. Pero en este caso quien lleva más cantidad de votos es el Frente Amplio, con 411.550 votos en la pasada elección del domingo, pero en 2019, como vos decías, Lucas, había conseguido 255.072 votos, es decir, unos 70.000 votos prácticamente más de una elección interna a la otra, en donde realmente se superan los propios números que se esperaban en esta fuerza política, que el propio Fernando Pereira sale muy contento a golpearse el pecho diciendo que en esta elección se superó el propio piso que se había puesto el Frente Amplio, que era tratar de llegar mínimamente a los 350, si se podía con suerte a los 400.000 votos, y los pasa con creces. ¿Esto a qué responde también? A una cuestión, como vos bien decías, de que se sabía que quien quedara en primer lugar y quien quedara en segundo lugar ya iban a ser parte de la propia fórmula, no importaba el orden. Por eso es que la gente también salió convencida, creo yo, a votar, y eso también en parte explica del por qué entre los dos candidatos principales del Frente Amplio abarcaron casi el 97% de todas las voluntades. No, y a ver, hay algo que vos decías que me parece que es un dato a tener en cuenta a la hora de no desmerecer la votación del Frente Amplio, que es la votación del Frente Amplio, según todas las encuestadoras, también estaba definida. Había 20 puntos porcentuales de distancia en la gran mayoría de las encuestadoras entre el primero y la segunda. Entonces no es que, está picado, vamos a ir a votar. No. Con una elección a todas luces definida también se movilizaron. De una forma histórica y de una forma más. Esto es datos. No son opiniones, son datos. El Frente Amplio, cuando compitió el Titán Astori contra el Titán Mujica, no movilizó tanto como ahora. No fue el partido más votado en las internas en esa elección. En una elección reñidísima entre dos de las figuras en ese momento más gravitantes de la fuerza política. Entonces, en una etapa de recambio, en una etapa en la que se es oposición, en una etapa en la que la coalición está haciendo todo junto, en una etapa donde la elección está definida. Prácticamente sin referentes pesos pesados, porque solamente queda Mujica y en retirada. Sin Tabaré Vázquez, sin Danilo Astori, con un Mario Vergara que se baja como precandidato, logran este resultado que sin duda deja un clima muy ameno dentro de la fuerza frente amplista. Hoy en día, los dos ganadores de esta elección son Yamandú Orsi y, voy a insistir, con Salle. Las únicas dos casas que pueden estar descorchando un champagne después del domingo son esas dos, la de Yamandú y la de Salle. Los demás tienen mucho que analizar. Toda la coalición de gobierno por separado perdió decenas, estamos hablando de centenas de miles de votos, perdieron entre todos. Entonces, es una señal muy distintiva, da para analizarlo, faltan los escrutinios departamentales, hay muchísimas variables para examinar. Dentro del Frente Amplio también se va a hablar de la correlación de fuerzas. Tenemos un MPP arrollador en la cantidad de votos, un MPP que solo, como decimos siempre, habría sido como partido político, no sé si el segundo o el tercero más votado del país. Un partido comunista, unos seregnistas que salen muy fortalecidos de la elección porque cosechan más de 20.000 votos, siendo la segunda o la tercera lista más votada del Frente Amplio, un partido socialista que, hay que decirlo, y me quiero sacar el sombrero, estuvieron durante 4 años diciendo que estaba totalmente fracturado y que no les quedaba nadie, y no solo mantienen su votación, sino que en muchos lugares la aumentan. Entonces, vaya fractura. ¿A quién no quisiera perder la mitad de sí mismo y seguir vivito y coleando como sigue el Partido Socialista? Acá hay un claro error.
o no hubo tal fractura o era todo mediático, porque después las urnas hablaron y el Partido Socialista está cuarta fuerza como siempre. Así que hay muchos análisis para hacer, muchos sectores nuevos que salieron muy fortalecidos. Hay que hablar de la lista de votación de la amplia, que tuvo una excelente votación, que estaba atrás de Carolina Cose. Hay que ver cómo se empiezan a delinear los senados, tanto en el Partido Nacional. También empieza una carrera hoy, y que vamos a seguir hablando, empezó el domingo, que es candidatos a intendencias. Porque ya están hablando de Laura Raffo como diciendo, no te pusieron en la fórmula para cuidarte para la intendencia. Mentira. El candidato de cabeza del Partido Nacional en este momento es Martín Lema. Sí. Se sabe. Hay muchísimas variables que nacen desde las elecciones que vamos a ir analizando más adelante. Es más, ya que vos nombrabas esto, una de las posibles candidatas a la intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, en su momento barajaron el nombre de Valeria Ripoll, por el propio conocimiento que tenía desde desde el dentro de la propia intendencia. Hoy por hoy... mucho conocimiento no, porque hace una década que no va a trabajar. Sí, hay medios de prensa que están saliendo a decir esto, o sea, hay investigaciones que ya están hablando de esto al respecto. Las campañas políticas dan para todo tipo de datos. Cumplió 10 años de licencia sindical. Sí, esto no la quita de que ella sea, hoy por hoy, la candidata a vice del Partido Nacional, pero le da, como decías vos, vía libre a que Martín Lema sea el candidato... no sé si le da vía libre. A mí me parece que fortalece a Laura Raffo. ¿Ves cómo el análisis se abre de acá para adelante? Tenés una persona que ya juntó un estadio centenario para ser presidenta, que la dejaste sin nada y que ya fue candidata a la intendencia. Tiene un know-how, ya hizo una campaña. Y ya hizo una campaña liderando una coalición. ¿Por qué no puede repetirla? Es una variable muy interesante. También a nivel del Frente Amplio hay muchos nombres que se frotan las manos, sabiendo que Carolina Cose aceptó ser parte de la fórmula y no opta por ir de nuevo a la intendencia. Hay 10 nombres frotándose las manos. Normalmente 10 nombres y te diría casi que 10 hombres frotándose las manos, viendo quién va a ser el candidato del Frente Amplio en Montevideo. También hay gente frotándose las manos de quién va a ser el candidato del Frente Amplio en Canelones. Hay muchísimo análisis para hacer para adelante, pero volviendo al domingo, hay muchas variables que se están examinando. Andrés Ojeda salió muy inteligentemente a decir que ya se plantea como opción liderar la coalición. Después del desastre, el desastre político que implicó el anuncio de Ripoll, ya están los colegas diciendo, no, mire que si quieren lideramos la coalición. Es chabacanería, pero también es una gestión de crisis de la coalición de decir no perdamos votos, si se van a ir de ahí vengan para acá. Es más, me animo a decir y agrego a esto que decías vos, si no me equivoco fue en el día de hoy que hizo el comentario cuando le preguntaron los periodistas sobre la postura de Gabriel Odone como ministro de Economía del Frente Amplio y que dentro del propio Frente Amplio hay posturas internas que no lo quieren a Odone. Entonces, muy hábilmente Andrés Ojeda salió a decirle que si en el Frente Amplio no lo querían, en el Partido Colorado lo recibían con los brazos abiertos. Es decir, es una persona que está jugando muy bien tácticamente desde el vamos. Ya lo hizo para su interna, hoy por hoy se muestra como la opción tanto para un lado como para el otro, y me animo a decir que hoy por hoy el Partido Colorado está encontrando en Ojeda capaz una nueva figura que resurge y que realmente logró romper con todas las ripideces y todos los palos que le volaron en la propia elección interna. También explica por qué militaron a Orsi, ¿no? Porque la coalición de gobierno tuvo una postura totalmente favorable a Yamandu Orsi desde el primer momento y la sigue teniendo, porque estamos a martes y lo único que están planteando es discutir con Carolina Cose. Nunca vi una campaña política tan enfocada en debate de vicepresidentas que sobre candidatos. Hay una hiperatención a Carolina, hay una persecución nefasta desde día 1 de la coalición a Carolina Cose, no favoreciendo a Yamandu, pero termina favoreciéndolo porque no recibió tanto hostigamiento como recibió Carolina Cose, al punto de que la jugada de Ojeda es muy esclarecedora. Sí, nos gusta hasta ministro nuestro. Es decir, hay una postura muchísimo más displicente, que algunos llamarán machismo, otros llamarán estrategia y otros llamarán azar, pero es cierto que la coalición de gobierno es mucho menos violenta con el candidato presidente que con la candidata a vicepresidenta. Así que se vienen unos meses de campaña muy intensos, se vienen noticias constantes y se vienen movimientos.
Gandini, por ejemplo, no quiere hacer declaraciones. No las quiere hacer, estamos a martes, y dice que lo mejor que puede hacer para el partido en este momento es callarse la boca. Bianchi ya se peleó con los medios porque pusieron según ella, pusieron en su boca cosas que no dijo. Da Silva tiene que empezar a borrar tweets porque dijo que era prácticamente una torranta, quien hoy en día es su candidata a vicepresidenta. Su candidata a vicepresidenta ya tiene que empezar a salir a desmentir un archivo de años, decir, no, me equivoqué con la LUC, me equivoqué con esto, me equivoqué con lo otro. Y el Frente Amplio, en este momento, hoy, esto no quita que en octubre vuelva a ganar la coalición, hoy está mucho más tranquilo, hoy, 2 de julio, está mucho más tranquilo que la coalición actual de gobierno, así que yo lo que sí sé es que lo que se viene para adelante va a estar movidísimo. Ya para ir cerrando, los claros ganadores, obviamente el Frente Amplio que cierra filas, sale con una fórmula fortalecida. Ya era sabido, como habíamos dicho, de que la fórmula iba a ir o por el 1 o por el 2, pero la fórmula estaba. Un Andrés Ojeda que, como decíamos, tácticamente se está parando muy bien y está empezando a delinear caminos y a buscar ser alternativa frente a ciertas cosas o turbulencias, si le podríamos decir, que se están dando tanto en el Partido Colorado, en el Partido Nacional como en Cabildo Abierto, los dos socios más grandes que tiene esta coalición de gobierno. Turbulencias naturales y autoinducidas, porque es de lo que estábamos hablando. Pero también hay que ver, empezar a ver cómo se delimitan y cómo se empieza a trabajar desde los nuevos partidos, que pueden ser, como decíamos, las nuevas incorporaciones al Parlamento, y si de acá a octubre tenemos alguna novedad, y si después, efectivamente en octubre, tenemos nuevamente un Parlamento más concurrido como pasó en este último. Sí, y luego el anuncio. Punto Crítico tiene esta primera parte, esta introducción a este nuevo programa de análisis puro, de trabajo de los 72 politólogos que tenemos, además de periodistas amigos, de presencia en el comando, en los comandos de los candidatos. Y empieza una nueva fase, donde vamos a tratar de discutir con actores que participan, actores de primera línea de las campañas de cara a octubre, muchas de las cosas que resultan del análisis que podemos compartir o no podemos compartir, que podemos difundir sin ser nuestros, que podemos ver o tomar con pinzas, pero que son datos, que son análisis válidos porque se basan en datos y que pueden resultar interesantes para ustedes a la hora de decidir su voto, de estar informados, de participar en la decisión o en la discusión. Así que no se olviden de las formas de interactuar con Punto Crítico. Hoy llegaron preguntas, lo que pasa es que el programa lo teníamos muy estructurado para que el tiempo nos diera para hablar de todas las internas, pero las leímos y las vamos a trabajar como ya hemos hecho en otros programas. Les agradecemos a todos por contactarse y les repetimos cómo lo pueden hacer. A través del Twitter, @Punto Crítico Uy, en YouTube, Punto Crítico Uy, somos también, subimos los programas y además videos que están vinculados a las elecciones, así que subimos mucho. En Spotify, Punto Crítico Uy también, pueden suscribirse al programa y además escucharlos a todos on demand, al igual que YouTube. Radio Fénix, la 13:30 del día a la M, todos los martes de 18:30 a 19:30 y a través de la página web radiofenix.com.uy o en la aplicación del Play Store Radio Fénix 1330 AM. Para ir finalizando el programa del día de hoy, les damos como siempre el agradecimiento por estar del otro lado de la cantora. Los esperamos el próximo martes. Prometemos, como decía Lucas, releer todas las preguntas y capaz hacernos un pequeño espacio en el siguiente programa para poder empezar a responderlas. Y como siempre, los esperamos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta acá, Punto Crítico.